Perfect. All right. Welcome everyone and happy Wednesday. Oh, hold on one second. Bienvenidos con todos, feliz miércoles. Sorry, I messed up my sound. Perdón, mi sonido le pasó algo, permítanme. Okay. Hopefully that will work. Bien, Are you all espero que hearing me esto okay? ahora funcione. ¿Todos me escuchan Okay. bien? Sí, All bien, right, perfect. muy Welcome bien. everyone. We are Bienvenidos a starting todos. our Estamos fifth session iniciando nuestra of our quinta Road to Recovery sesión Species Working Group Forum focused on the del recovery foro wheel. de So we are la on de part Road to five of a Recovery, six-part justamente series. So today enfocado we'll be focusing en on the la strategies rueda de recovery recuperación, la quinta section of the parte. wheel. Nos vamos a Next enfocar en week, la when we parte de reconvene in estrategización y July, we'll finish recuperación. off En julio the vamos a last section of the terminar wheel, con which is the nuestra última implement action sección, section. que es la So sección we are de coming to the implementación end y of our acción. Estamos llegando al recovery wheel final de tutorial, nuestra rueda de and we hope to recuperación continue y the esperamos Species poder Working Group continuar Forum con los moving foros forward to de focus on other grupos topics that will, de, of course, de be trabajo embedded de within the especies recovery wheel and dentro ones de la that rueda de Species Working recuperación. Y Groups una will vez hopefully que los benefit grupos de from an open trabajo space to pueden discuss and learn from beneficiarse, each podemos other. seguir So you can discutiendo y be expecting aprendiendo some unos de otros. communication Así que from Road podemos to Recovery esperar in the future comunicación de Road to Recovery a to gather your futuro input on kind of para how poder this forum obtener space moves insumos forward. sobre But cómo we hope podemos you'll continue movernos to en join adelante en us este espacio, pero in esperamos que this se sigan session uniendo a to nosotros make en esta best use of the sesión para opportunity hacer el to mejor uso connect de la with R2R, but oportunidad more para importantly, with other conectarse con species working R2R groups y con working to otros solve grupos de similar trabajo de problems. especies que So trabajan welcome. en la We resolución de have problemas simultaneous similares. Tenemos translation available interpretación for today's simultánea session. So disponible para la to sesión de enable the hoy. translation Para in your Zoom activar la controls, you'll see a interpretación en sus globe controles icon. de You Zoom, can van a click on the ver globe icon and el select the icono language that you del would like to mundo listen para to the session seleccionar in, el either idioma English or de su Spanish. preferencia, ya sea en Recordings will also inglés be o available in both español. languages on the Road to Recovery website. Las So grabaciones for estarán today, like disponibles I said, también our en goal is ambos to dive into idiomas. part Nuestra meta five de of the hoy es recovery wheel. entrar en la quinta And this parte de la is rueda de the fifth session in recuperación this y esta six-part es la series quinta sección en una that will bring us all the sesión way de around 6 back to the partes que beginning nos of the traerá de wheel. vuelta al And I've inicio mentioned this de in la previous rueda. sessions, but Se as ha a mencionado refresher, esto or en if you are sesiones new to the recovery anteriores, wheel pero como and viewing para this. refrescarles la memoria o si son nuevos en ver esta sesión, la rueda se divide en 6 categorías de acción. Dentro de cada una de ellas hay 3 segmentos distintos y cada uno de estos 3 segmentos tiene criterios específicos, 5 cada uno, que guía justamente a los progresos en estas categorías. Tenemos 90 criterios y vemos a la rueda en general y es mucho en qué pensar y por eso lo hemos dividido en estas 6 sesiones para poder entrar a profundidad en estos criterios. Entonces, en el sitio web de Road to Recovery tienen una versión descargable de la rueda de recuperación que se baja en una hoja de Excel que incluye los 90 criterios. Inicia con la sección de redes organizadas y vamos en sentido horario. Y aquí vemos las 6 categorías justamente y en cada uno de estos segmentos van a poder ver 5, aquí van a poder 5 números que salen del centro hacia la parte exterior del círculo. Aquí la rueda está diseñada para funcionar en sentido horario de arriba a abajo y desde la mitad del círculo hacia afuera. Reconocemos que esto no siempre sucede en la práctica. Hay muchos momentos en los que se cumple un criterio en la tercera parte antes de cumplir con el uno o el 2, pero es así como Road to Recovery ha revisado las ruedas de distintos grupos. Es justamente para poder ayudar a los grupos en la utilización de esta herramienta y cómo refinarla en el patrón lógico que los grupos seleccionan en su camino de la recuperación. Cuando se bajen la hoja de cálculo de nuestra
sitio web van a poder verla así. Tenemos aquí los números 2 y 1 para poner el puntaje de la especie en la que se están enfocando. Desde 0 significa no hay progreso en esta área en particular. El 1 significa algo de progreso se ha hecho. Y el 2 es un área en la que el grupo de trabajos considera que ha cumplido. Y también pueden ver que no todos los 90 criterios se aplican específicamente a todas las especies o en un momento específico, al momento de usar la rueda. El 9 significa que es un número no aplicable. Lo usamos distintas veces. La rueda es una herramienta que los grupos de trabajo que pueden utilizar para rastrear el progreso de fuentes de financiación, etcétera. Y esto puede ser un ejemplo de la aplicación de esta herramienta en donde el 9 sea útil cuando es un criterio que no se cubre dentro de lo que el grupo está aplicando para reportar su progreso. También reconocemos que los cortes de entre algo de progreso o logros van a cambiar de grupo a grupo y tenemos conversaciones dentro de Road to Recovery sobre cómo utilizar esto en sus grupos específicos. Para hoy tenemos esta parte de generar la estrategia de recuperación. Empezamos hace 4 meses ya con la red organizada y ahora estamos ya en la parte de generar estrategias para la recuperación. Iniciamos con la formación del equipo y obtener un grupo de trabajo que esté listo. Pasamos a la recopilación de información de las especies, paisajes, sociedades. Empezamos a evaluar esta información, lo que significa esto. Empezamos a ver distintas fuentes de datos tantas como sea posible. Ahora traemos toda la información existente en relación a la especie y los esfuerzos en cuanto a la generación de sociedades y desarrollo del grupo y hemos empezado ya a tener planes de acción para la acción para poder generar la acción de conservación, que es lo que tenemos en estas dos últimas secciones de la rueda. Es importante notar lo que hemos notado en sesiones previas. La rueda no es que empiezan en la parte superior y terminan ahí mismo, no. Es itinerante justamente en Road to Recovery, en la comunidad de conservación de aves. Sabemos que esto es un trabajo en acción y la implementación puede que no pueda esperar y necesitamos construir sobre lo que necesitamos, sobre lo que tenemos ya y generar una acción de conservación y nos adaptamos. Y la rueda está diseñada para trabajar en este contexto adaptativo y ahora tenemos un código de dolores en la parte superior. Esperamos que esta sea una herramienta que los grupos de trabajo utilicen y a la que regresen periódicamente para que puedan actualizarla para guiar las acciones y patrones hacia la recuperación de las especies. Para recordarles en donde estamos en base a la última sección. En la categoría de acción número 4 nos enfocamos en la identificación de desafíos, hablamos de hábitat y ecología, desafíos paisajísticos y específicamente sobre factores limitantes. Hablamos de establecer hipótesis en cuanto a los factores y generar mayor confianza en cuanto a cuáles son los factores limitantes, especialmente el por qué son importantes para la población de especie. Entonces, tomamos las categorías y pasamos a la planificación de acción para esfuerzos de recuperación en acción de conservación. En lugar de pensar en desafíos e identificar los problemas, ahora pensamos en oportunidades para poder abordar estos desafíos y pensamos en estrategias para mitigar los factores limitantes. El ítem, la categoría de acción 5 incluye también alianzas y financiación y sé que este es un tema al frente de la mente de todos los involucrados en recuperación de especies, las oportunidades de financiamiento disponibles para la conservación. Entonces, hacia aquí vamos con la categoría de acción número 5. Por favor, me avisan cuando tengan comentarios o ejemplos del trabajo que han hecho específicamente con su grupo de trabajo de las especies u otros esfuerzos de recuperación, porque estos ejemplos siempre son útiles para que la gente pueda añadir
contexto a sus pasos y recomendaciones. Estamos aquí y vamos a pasar directamente, como dije, ahora estamos pensando en esta sesión sobre las oportunidades y mitigación. Empezamos al nivel de oportunidades paisajistas y estas son oportunidades para la recuperación. Lo que se ve aquí, estos números indican en dónde estamos en la rueda de recuperación. Ahora me doy cuenta de que necesitábamos tener la rueda en la esquina para referencia, pero estamos en la categoría 5, segmento uno, que son oportunidades paisajísticas, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 aquí, que son los criterios que trabajan desde el interior hacia el exterior de la rueda. El número uno, priorizar la alineación con campañas de reducción de amenaza a gran escala. Es la parte de la rueda que está más cerca del centro para este segmento. De vuelta en la sección 4, hicimos un análisis de socios, buscamos los socios potenciales, organizaciones potenciales que tengan prioridades que se superpongan con aquellas que se requieran para conservación de especie en particular, y pensamos en cómo priorizar los esfuerzos existentes que sean más compatibles con las metas que el grupo de trabajo ha identificado para la especie en específico. El segundo punto, identificar metas y objetivos compatibles de asociaciones aliadas. Aquí empezamos esta sección con la explicación que dice: escucha atentamente, comprenda las metas y objetivos alineados de los socios. Consideramos que escuchar primero es muy importante para generar alianzas o ir donde los socios y preguntarles cualquier cosa, incluso si es que es solamente para ver, compartir ideas y escuchar lo que esas organizaciones priorizan, y de ahí enfocarse en beneficios mutuos en lugar de preguntar qué capacidad o qué pericia existe en el grupo de trabajo que pueda ser beneficioso para este socio y viceversa. Hablamos justamente de generar sociedades y colaboración mutuamente beneficiosas. El número 3 de aquí, identificar prácticas beneficiosas para trabajar con socios externos. Tenemos muchos, hay libros allí con todas las investigaciones que hablan sobre la generación de relaciones, la generación de sociedades, iniciativas colaborativas de manera más amplia, no solamente desde el punto de vista de la conservación, aunque aquí hay mucho trabajo existente en mejores prácticas, en guías en esta área para pensar cuando vayan con los socios y alineen sus metas. Y este es un área, mencioné esto la vez pasada, uno de nuestros objetivos con la herramienta de la rueda, ahora que está desarrollada y siendo utilizada, es tratar de de tener acompañantes para estas categorías, traer recursos específicos a los criterios incluidos en estas secciones, y esto es uno en lo que ya he empezado a trabajar junto con Paul, que es identificar mejores prácticas para trabajar con socios externos. El mundo de la conservación de aves está generando mejores prácticas para el trabajo en grupos de colaboración, pero esto es un poco distinto en cuanto a ver qué mejores prácticas y qué pericia existe ya para esta coordinación y alineación de metas con socios externos. Esto se viene y está siendo compilado del lado de Road to Recovery. El número 4, desarrollar estrategias para alinear los objetivos de las aves con los aliados. Estamos identificando programas que existan ya más estrechamente alineados con los objetivos de las especies. Por ejemplo, tenemos especies aquí, pero ¿cuáles son las prioridades de las organizaciones de conservación local dentro de las áreas focales en donde se ha identificado las especies en secciones previas de la rueda? La mayoría se coordina y se alinea con la especie. La última vez, en la sección 3, me parece que vimos la relación entre esta perspectiva regional ANTRES, limitando a áreas limitantes más específicas y a factores más específicos en estas áreas. Entonces, ahora es hora de ver esto
y ver cómo se cruzan entre organizaciones y cómo se alinean con otras prioridades. Y como científica social, me pregunto con muchos de los grupos de trabajo de especies, una de las preguntas que yo recibo de los grupos, de hecho, es cómo hacemos que esta organización, que este grupo de gente le preocupe un ave en particular o una meta de conservación específica. Y mi respuesta normalmente es, ¿necesitan preocuparse de eso? ¿Y cómo lo averiguamos? Bien, queremos que a todos les importen estas especies de aves específicas y las razones de su declive. Necesitamos compromiso, emoción, energía, amor por la especie y una dedicación verdadera e intrínseca para salvarlas. Cuando tenemos esto es maravilloso, pero no siempre podemos hacerlo. Entonces, mi respuesta a la pregunta es justamente averiguar si considero que los esfuerzos de sensibilización y cuidado son importantes y aplican a estas especies. La acción de conservación, sin embargo, también es importante. Si es que no motivan las aves a un grupo o a gente específica, ¿cuál es su motivante? Porque hay un motivante ahí y necesitamos identificarlo para un socio u organización potencial o las comunidades con las que se trabaja y cómo nosotros podemos alinear nuestras metas con un enfoque en una especie en particular con estos motivos. ¿Cómo podemos ayudar a estas aves? Es a esto a lo que queremos llegar aquí. Otro punto en donde estábamos poniendo esfuerzo para dar más guía y ejemplos sobre cómo hacerlo, pero muchos grupos de trabajo ya están haciendo esto muy bien de momento, encontrando organizaciones socias que tengan programas con los que se sobrepongan sus objetivos con las necesidades de la especie y poder alinearnos con las metas. En el número 5, aquí tenemos que una vez que se ha trabajado como, con todo esto como grupo de trabajo, ser intencionales en cómo el grupo de trabajo pone energía en mantener el trabajo con los socios y explorar las oportunidades con los socios es importante. Entonces, recomendamos tener un subcomité establecido para poder influir en o trabajar con las oportunidades de los socios. Entonces, aquí hablamos de una estructura dedicada, intencional dentro del grupo de trabajo para continuar desarrollando relaciones con aliados o nuevos socios que sean beneficiosos y que se conozcan las metas para estos socios en particular. Entonces, con el cuarto que mencioné, Clad, por favor. Perdón, Steve tenía una pregunta en cuanto al 5.1.3. ¿Puedes, por favor, dar un ejemplo o dos de estas prácticas? Sí, claro. Algunos de estos se remontan a cuando no tengo los números de las otras secciones frente a mí, pero de vuelta a la identificación de socios, definitivamente. Este en particular, el 5.1.3, es una oportunidad para realmente coordinar dentro de los grupos de trabajo en estas áreas. Algunos de ellos, y con Napsi, teníamos que mandar el link aquí. Cuando envíe mi email de seguimiento, vamos a ver qué se hizo con su comité Napsi, pero justamente es dar energía más que tomar energía, ver las organizaciones en donde haya necesidades de capacitación, en donde alguien del grupo de trabajo pueda eh, entrar en este sentido con las capacidades adecuadas en conservación, por ejemplo, o que se enfoque en una amenaza en particular relevante para la especie en discusión y cuando alguien del grupo de trabajo puede dar su tiempo voluntariamente para establecer esto y proveer la capacidad en este sentido. Otra sería solicitar invitaciones u oportunidades
de estar en reuniones organizativas de estos grupos de trabajo en lugar de que el contacto inicial sea, queremos trabajar en estar en específico porque nos enfocamos en esta ave. Podemos ser socios suyos. Lo primero que preguntaríamos es, ok, nos interesa el trabajo que están haciendo. ¿Les parece si es que alguien de nuestro equipo va a su próxima reunión para aprender más sobre lo que su grupo está haciendo en esta reunión inicial, en este sesión inicial? Pueden preguntar, pueden ser un miembro que participe, que contribuya a ideas sin llevarse nada en ese sentido, porque es conocer al socio y esto puede ser beneficioso porque es pasar al punto del subcomité en donde el grupo de la especie se enfoca en estos temas y ayudan a diseminar el trabajo en el grupo de trabajo para poder manejar y hablar con el presidente coordinador y llevar estos esfuerzos más allá y encontrar las oportunidades, porque debe ser mantenido, no es un solo esfuerzo, más tiempo, que hay que ser consistentes para poder tener relaciones beneficiosas. Y también la idea es unir estas prácticas y ver que es lo existente ya y podré mandarles esto en un email adicional. ¿Hay preguntas o comentarios en esta sesión? La diapositiva que tengo aquí, esto viene de los proyectos que el subcomité MAPSI ha visto desde hace tiempo y es justamente para poder ver si es que volvemos acá, el 512 es alinearse con asociaciones, con las metas de las asociaciones y el subcomité NAPSI ha visualizado esto en donde esperamos ir hacia adelante a futuro y la idea es tener un documento que acompañe esto. Si es que el mensaje no es, ¿sabes qué es? Si los grupos asociados que se identifican no tienen las aves como prioridad o su ave de interés no es la prioridad, ¿cuáles son las prioridades potenciales para preparar las mentalidades y dentro del grupo de trabajo? Vamos a tener más éxito si estamos listos para saber cuáles pueden ser estas otras prioridades y si es que tenemos mensajes y metas para comunicar lo que necesitan estas especies de aves en alineación con otras prioridades. Perfecto, ahí están ya las conexiones. Esto es un ejemplo nada más. No es una lista exhaustiva, pero son algunas de las cosas que pueden ser tomadas en cuenta organizaciones que se enfoquen en acceso al agua. Yo sé que en una de nuestras sesiones de ciencias sociales con Road to Recovery tuvimos a alguien de PyLeaks que hablaba de la importancia del acceso al agua para las comunidades que esta sociedad está manejando y cómo el mensaje se enfocaba solo en el agua, los beneficios de estas metas y acciones de conservación vienen de la mano de las aves que más lo necesitan, pero el mensaje es hacer que participe la comunidad y debe incluir estos temas de agua. Definitivamente beneficio económico, tenemos conservación en tierras privadas. Por ejemplo, entonces, cómo las prácticas generan beneficio económico y beneficio a nivel de las especies. Las aves necesitan cambios específicos y se puede incorporar estas recomendaciones específicas asegurándose de que se incluyen en las guías de cumplimiento con CRP o cualquiera sea el programa. Planes de protección, de gestión de áreas. Gestión de áreas protegidas, esto también es importante. Estamos en proyectos que involucran bosques en el noreste y sureste de los Estados Unidos de pino. Justamente las guías deben
deben verse en cuanto a abordar las necesidades específicas de las que hablamos. Estos considero que son desafiantes y puedo ver mucho beneficio de tener un documento que nos dé ejemplos alineando las prioridades de las aves con otras prioridades que ya existen con muchos socios, que los grupos de trabajo de especies puedan participar. Se involucra aquí el espacio de la dimensión humana. Y de ahí también tenemos este link que puede incluir también. Esto es del Fish and Wildlife Service, de la participación de partes interesadas. La Wayfinder Tool, la herramienta Wayfinder está aquí. Pueden ver esto en el sitio web. Pueden dar clic aquí y pueden encontrar muchos recursos para trabajar con socios. Aquí podemos hablar incluso de socios con los que se recomienda mantener la distancia, pero justamente es una herramienta muy valiosa y hay mucha información muy buena dentro de estas categorías que los grupos de trabajo, si tienen un subcomité dedicado a los socios, a buscar sociedades, les recomendaría esto, verificar y explorar los recursos disponibles en esta página. Este link va a ser incluido en el email de seguimiento que les enviaré. ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta aquí o otros ejemplos de la sección de oportunidades paisajísticas antes de pasar a la siguiente fase? Mi hijo tiene CRUP en este momento. Pensé que lo, yo no lo tenía, pero parece que me voy a enfermar. Pero bueno, el siguiente segmento dentro de la categoría de la estrategia de recuperación es el mitigación del factor limitante. Entonces, aquí en el punto 4 hablábamos ya de los factores limitantes y dentro de esta sección tener una hipótesis de cuáles podrían ser los factores limitantes a realmente identificarlos y sentirnos cómodos de que se han identificado los factores limitantes para pasar a la acción de conservación. Esta es un componente interesante que se puede escuchar de los grupos de trabajo de especies para ver cómo están encontrando este nivel de confianza, a qué nivel están cómodos de moverse hacia adelante, hacia la fase de recuperación, porque estamos de acuerdo en que no podemos esperar mucho tiempo, no podemos estar en la fase de investigación mucho tiempo sin pasar a acción e implementación, pero a la vez necesitamos información para guiar la implementación. Entonces hay un equilibrio entre estos y pensar desde un abordaje de conservación implica ir de ida y vuelta, debemos trabajar en mitigación y estamos aprendiendo que estamos poniendo como objetivo específico y adaptarnos según sea necesario. La primera parte de aquí, el primer criterio va de la mano de esta línea de pensamiento que es establecer metas y objetivos de población de las especies. Y esto ha salido muchas veces en Road to Recovery. Y nos han pedido muchas veces que definamos un umbral de recuperación cuando hablamos de recuperación de especies. ¿A qué nos referimos? Algo en lo que los grupos de trabajo están trabajando en base a las especies con las que trabajan. Algunos grupos de trabajo lo tienen definido, otros no, pero los números o tendencias de la población la definirán. Aquí decimos que se esperaría usar las dos y hablando en la recuperación de rango, umbrales de recuperación y dentro de áreas específicas de enfoque. Esta es una tarea muy grande, la del criterio número 1, pero es importante tener un objetivo al cual llegar. Entonces, esto puede ser un buen tema para futuras descripciones dentro de los grupos de trabajo de especies para entender cómo los grupos están haciendo esto y qué tal está funcionando en la definición de cómo se va a ver la recuperación para las especies. El número 2, desarrollar un diagrama de influencia o cadena de resultados para abordar los factores limitantes. Los siguientes criterios vienen
con la base de utilizar a guardianes de la conservación. Los grupos no deben utilizar este marco en Road to Recovery. Hemos discutido cómo alinearse de cerca con el abordaje de estándares de conservación para quienes han trabajado en conservación durante un periodo significativo o no significativo de tiempo. Y en talleres hemos puesto notas en estándares de conservación y vemos las amenazas, vemos las acciones, establecemos metas y mapeamos todo esto. Yo veo mucho beneficio de hacer esto y también veo mucha variación en cuanto a cómo todo esto se puede ver. Los grupos se pueden atorar en esta fase y entonces lo que recomendamos aquí es tener un abordaje específico que tenga como objetivo los factores limitantes en la sección 4 y generar una cadena de eventos que incluya acciones barreras, problemas que finalmente puedan llevar a la reducción y eventual eliminación del factor limitante para la especie. El número 3 aquí va de la mano de esto y a medida que hacen esto, a medida que trabajan en esta cadena de eventos, piensen en los objetivos del bienestar humano en la cadena de resultados, cuándo y dónde son relevantes para las comunidades locales, cómo amenazan a las especies también. Es fácil ver vínculos de las amenazas que van de vuelta a los humanos. Entonces, ¿cómo se impacta a las personas? Y hablamos también del bienestar humano cuando hablamos de estrategias de mitigación. Idealmente se tienen estrategias de mitigación que no lastimen al bienestar humano, oportunidades económicas, salud, acceso a recursos. La idea es asegurarse de que se elimine la amenaza a las especies, pero que no se incremente la amenaza a las comunidades locales. La número 4, determinar las etapas secuenciales, las métricas de progreso, el plan de investigación y seguimiento. Hay mucho aquí en el número 4, pero es aquí donde la parte adaptativa entra en juego. Hemos mapeado, ya nos sentimos confiados de haber identificado los factores limitantes, hemos mapeado la cadena de eventos que llevará a que este factor limitante se mitigue o elimine y queremos ver justamente los puntos de progreso, puntos de inflexión, de las métricas de evaluación intermedia y final. La idea sería incluir también métricas humanos aquí y defiendo esto diciendo que muchas veces los resultados biológicos toman mucho más de recolectar que los resultados de observación de la gente. Entonces, incorporar e identificar estos objetivos humanos es algo que se puede monitorear y a veces los datos es más fácil obtener estos datos en cuanto a dar oportunidades de monitoreo. Y el número 5 aquí, estimación de costos necesarios para alcanzar la mitigación de los factores limitantes. Si recuerdan, hablábamos de financiamiento y socios. Es algo a lo que siempre volvemos en cualquier plan de conservación. Entonces, cuando pensamos aquí, ¿cómo podemos ser específicos en la estimación de qué es lo que se va a requerir para enfocarse en esta cadena de eventos relacionado a un factor limitante específico? Y de ahí pasamos a pensar en de dónde vienen estos fondos. Si es que no están familiarizados con el sitio web de los estándares de conservación, decir que hay muchísima información es decir poco, hay demasiado ahí, pero es un link que yo hice una captura de pantalla de esto y les voy a mandar el link en el seguimiento después. Esto es un PDF sobre construir una cadena de resultados. Sería muy bueno que lo puedan leer, que creen un diagrama específico. Es fácil entrar en todas estas toma de notas en post-its y uno pone esto en todas las paredes de esto. La idea es que podamos enfocarnos en los factores limitantes para las especies y tantos como sea posible. Finalmente, al hacer esto, en tener estos marcadores de las especies de los grupos de trabajo, podemos coordinar en donde hay
amenazas compartidas entre las especies y ver las cadenas de especies, acciones, sugerencias, caminos hacia estrategias de mitigación entre grupos de trabajo de especies cuando se tiene amenazas compartidas. Esta es otra herramienta que saqué recientemente al momento de hablar con algunos socios que quería resaltar. Esto también es un link que les voy a incluir. Estos son los estándares de conservación en un mapa que muestra estudios de casos. Esto salió en una conversación en respuesta a empezar de cero en la identificación de socios en una porción del rango de especies en donde un grupo de trabajo no tenga conexiones. Por ejemplo, y mi recomendación aquí es donde usa Road to Recovery como recurso, está yo, está Kat, tenemos muchísima información y Esmeralda, quien es nuestra becaria internacional y busca oportunidades de conectarse con quienes tengan metas potencialmente compartidas. Tenemos muchos estudios de caso aquí, la mayoría tienen información de contacto de las informaciones en estas áreas. Es un sitio inicial para hacer un contacto y empezar el aprendizaje y la fase de escucha. Es una muy buena herramienta que explorar como grupo de trabajo. ¿Alguna pregunta? Voy a volver a esto, preguntas, comentarios, ejemplos dentro de esta mitigación de factores limitantes. Hay mucho trabajo en estos 5 criterios y esto es algo con lo que realmente luchamos en el desarrollo de la rueda, porque visualmente todos los criterios parecerían tener el mismo peso en cuanto a en dónde están en la rueda y el espacio que toman. Algunos de estos toman un tiempo significativo pasar de 0 a 1 o de 1 a 2 para un grupo de trabajo y considero que algunos caen en esta categoría y espero que a medida que los grupos vayan a las secciones 2, 3 y 4, si es que esta sección de mitigación se explora, con el grupo de trabajo aquí de manera temprana y se recolecta todos los datos y se averigua las partes del rompecabezas que se necesitan para manejar un factor limitante. Se está haciendo mucho trabajo de estos 5 criterios a medida que van por las otras secciones. Entonces, en la última sección hablábamos de cómo las secciones 2 y 3 construían para poder identificar factores limitantes y áreas de enfoque. Y esta es parte de la razón por la que la rueda se mueve de manera particular. Todo el tiempo invertido en estas categorías de acción previas contribuyen significativamente a esto para poder organizarlo. Entonces, estas categorías de acciones ayudan en la estrategia de recuperación. Aquí estamos generando un plan y organizando la información en metas y sociedades que se tiene como grupo de trabajo de especies. Entonces, aquí pudimos implementar esto en la sección número 6. Muy bien. Nuestro tercer segmento para la estrategia de recuperación es explorar las sociedades y el financiamiento. Y el financiamiento siempre es necesario cuando les preguntamos a los grupos de trabajo cuáles son sus barreras. El financiamiento sale aquí. Entonces, en esta sesión la hemos llamado sociedades de financiamiento porque en realidad van de la mano. Mientras más fuertes las sociedades, más exitosas y más oportunidades de financiamiento se puede tener para los grupos de trabajo. Los primeros aquí en el ciclo de conservación está completo. Vemos que los grupos de trabajo tienen planes establecidos en varios formatos
Y estas son cosas que quisiéramos compartir en futuras sesiones en cuanto a cómo estos planes se juntan y la información que se tiene aquí. Las revisiones de biología de las dimensiones, como se lo vio en las secciones pasadas de la rueda de recuperación. Amenazas, tenemos aquí una sección en donde nos enfocamos en amenazas, factores limitantes. En la sección previa trabajamos en planes de monitoreo y todo, y los factores limitantes, y todo se está cerrando en un ciclo de conservación, en un plan de ciclo de conservación de la especie. En primer paso, en esta categoría de sociedad y financiamiento, para que pueda ser utilizado y referenciado en el plan, queremos saber en dónde se necesita este financiamiento y parte del proceso que se va a generar una vez que se disponibilicen los fondos. El número dos es un plan de inversión en conservación de ciclo anual completo. Estos planes incluyen todas las piezas que incluiría el plan anual, pero añade coste de la inversión de las fases de recuperación. Y esto es porque tuvimos una reunión con los subcomités internacionales de NAPSI esta semana, en donde vimos los esfuerzos para poder traer estrategias de conservación y planes juntos en relación a la conservación de aves y que sea accesible para los grupos. Entonces, esto sería muy beneficioso para los grupos de trabajo de las especies el poder ver las estrategias de inversión que ya existen como modelos, o tal vez sus propios planes pueden integrarse a esto. Entonces los mantendremos al tanto a medida que esto progrese. El número tres, finalización del análisis de la fuente de financiación y de la asociación. El grupo de trabajo verá qué agencias, políticas, programas, cuáles son las fuentes potenciales de financiamiento, y esto es algo en lo que Road to Recovery tiene un interés en compilarlo. Entonces, aquí tenemos actividades también mm, estrategia de comunicación, los grupos de trabajo que están disponibles justamente tendrán una lista única de cuáles son las opciones para financiamiento. Y otra parte que todos sabemos es que muchas oportunidades de financiamiento requieren matches monetarios o en especies. Son conversaciones que se puede tener con los socios también antes de buscar financiamiento para que sepan qué tipo de requerimientos están establecidos antes de hacer match. Esta puede ser una categoría algo difícil, tal vez, y espero que será. Sería más fácil para nosotros en Road to Recovery poder escuchar y aplicar a estos, pero hemos tenido éxito en conversaciones específicas con los grupos de trabajo en hacer lluvias de ideas, de oportunidades y colaborar en propuestas de subvenciones. Esto es algo que a medida que el grupo de trabajo llega a este punto, hacer justamente reuniones de lluvias de ideas para poder participar en estas. Entonces, el número cuatro es poder tener una estrategia en mente para poder contactar y cortejar a las fuentes de financiación. Alguien aquí va a tener experiencia y éxito en asegurar financiamiento. Y si no, estas personas existen dentro de la red de grupos de trabajos de especies, entonces pueden conectarse desde la gente que ha visto éxito en el área. Esta sería una recomendación inicial, y los esfuerzos de volver a fuentes financieras están sucediendo, y tenemos la comunicación, los mensajes que se llevan a cabo de manera estratégica para poder optimizar
el éxito de estos. Entonces, el número 5 aquí es que hay algún tipo de financiamiento asegurado para proceder a la implementación del plan de conservación, porque esto va a llevarnos a la sección número 6. ¿Alguna pregunta aquí o ejemplos de éxito de financiamiento, estrategias que han usado los distintos grupos? Y yo sé que este es un momento de encontrar estructuras. Los actores federales han sido muy buen apoyo de conservación de aves en los rangos migratorios. Y esto ha sido significativamente impactado. Y ustedes vieron la encuesta que Road to Recovery en el hemisferio occidental emitió, que cuantifica este impacto, y trabajamos en traer estos resultados en un formato compartible, y pueden ver los impactos aquí que han sido significativos. No solamente nuestros grupos tienen que afrontar el desafío de asegurar fondos nuevos, pero hemos escuchado de socios internacionales de financiamiento que ha sido prometido, ya no se está recibiendo. Entonces, no solo se necesita más financiamiento, sino financiamiento de socios previos, o tal vez ayuda para llegar a cero en este punto, dado las subvenciones que se han terminado antes del reembolso, por ejemplo. Esta es un área con un gran desafío, y considero que, hablando desde el punto de vista de la comunidad de Road to Recovery, podemos hablar de financiación para poner esfuerzos en hacerlo en conjunto, y tal vez puede ser un tema para un foro adicional una vez que terminamos con el enfoque en la sección de la rueda de recuperación. Comentarios, preguntas en esta sección de financiamiento. Con esto cerramos nuestra quinta sección. Entonces, ¿hacia dónde vamos en la sesión de julio de la rueda de recuperación? Es la categoría de acción número 6, que es la implementación de la acción. Esto se enfoque en la investigación adaptativa, cambio en el ecosistema y la sostenibilidad de los 90 criterios. Sabemos que la recuperación no es algo que se vaya a lograr y ahí lo dejamos. Para la mayoría de las especies, queremos lograr metas de recuperación, y de ahí pasamos a la gestión para sostener los niveles que necesitan estas especies para prosperar y eliminar los riesgos inmediatos que algunas de estas están afrontando ahora. Es así como vamos a cerrar toda la rueda, y como mencioné muchas veces, no termina aquí. Es iterativo en esta parte adaptativa y nos permite pensar en cómo abordar su uso hacia adelante. Entonces, a medida que ustedes y sus grupos completan la rueda, y mencionaré esto en la sesión de julio, y voy a hacer una llamada para completar las ruedas, nos encantaría verlas. Quiero recordarles a todos que la rueda no es una evaluación del grupo de trabajo de la especie, es ver en dónde está la especie en su camino a la recuperación para poder abordar el apoyo y las conexiones que podamos darles a los grupos de trabajo para que puedan continuar este camino. Constantemente buscamos mejorar la herramienta, damos la bienvenida a cualquier retroalimentación sobre los componentes, y finalmente nuestro equipo está muy interesado en unirse a sus sesiones de trabajo de grupo.
A momento, las sesiones que hemos tenido han sido muy útiles para mí. Espero poder darles algunas reflexiones útiles, pero escuchar la conversación del grupo de trabajo sobre estos pedazos, estas partes específicas, es muy importante para poder entender hacia dónde poner nuestro apoyo para mejorar esto. Mantengan esto en mente y manténganos al día de si sus grupos de trabajo están trabajando con la herramienta. Nos encantaría unirnos a ustedes y darles el apoyo que se pueda ser útil. Con esto quiero agradecerles a todos. Ha sido un gusto verlos. Nuestra grabación estará en el sitio web de Road to Recovery. Esperamos verlos para la sesión de julio.